Buenas noches a todos y es un placer que estemos aquí compartiendo el nacimiento, la salida de esta excelente novela de María Elena Hernández con cubierta. ¿No se escucha? Bueno, no sé si esto hay que encenderlo o está... ok, ya. está bien. Bueno, yo sé que mi voz no es muy potente, pero trataré de hablar un poquito más alto. Ok. Bueno, les decía que es un placer estar aquí en esta noche. Gracias a todos ustedes. Hay muchas caras que conocemos y algunas que nos han, bueno, por lo menos a mí me han sorprendido ver a personas que hacía tiempo no veía y vamos a tratar de estar lo más conectados posible con lo que se va a hablar acá y lo que vamos a leer también. Pero yo Mari, tú vas a leer también, por supuesto, algún fragmento y yo algo breve también. Sí, tú leerás algo, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de cómo supe que esta novela venía en camino. Se publicó algún fragmento, no sé, creo que en Hipermedia, y eso me puso un poco a la expectativa. Dije, caramba, viene una novela sobre Walterio Carbonell. Y bueno, luego tenemos un amigo en común que es Kimani Carbonell, que es el hijo de Walterio con esa gran artista que es Clara Morera, ¿no? Y bueno, pues sí, Kimani me confirmó en una visita que le hace a Mari y que creo que hasta le leíste algún fragmento. Y yo estuve realmente súper emocionada esperando esta salida de este libro, porque si hay alguna persona, bueno, hay muchas, pero es una persona en particular que yo creo que merece que se le ponga en la posición que debería tener y que lamentablemente perdió por razones bien tristes y que todos conocemos, ¿no? Cómo se puede destruir a un intelectual, cómo se puede terminar con una obra por razones ajenas a lo que es realmente su capacidad de pensamiento y de trabajo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Walterio. Tuve la suerte de ser vecina de él, vivía ahí en San Leopoldo, en el barrio de Centro Habana. Primero fui amiga y tuve una relación de alguna manera sentimental con su hijo, pero el hijo y Walterio no se llevaban muy bien en ese momento, porque Walterio quedó después de lo que fueron, o sea, todo lo que pasó, hasta electroshock y todo que lamentablemente le dieron. Él quedó bastante psicológicamente muy afectado y en un momento hasta creía que su hijo le podía estar haciendo daño, ¿no? Toda esa paranoia que conocemos que lacera y enferma a las personas, divide a las familias en esa Cuba, que lamentablemente eso no ha terminado, ¿no? Y pues veía a Walterio pasar como una sombra. Cuando iba a su casa, no conversé nunca con él, sabía que tenía muchos libros, que vivía ahí como una especie de cuevita. María Elena tuvo la gran suerte de ser su amiga y de tener una experiencia con él de vida de un trato mucho más cercano, y todo esto está en la novela, ¿no? Ocurrió entonces que Kimani se va de Cuba, Walterio se queda y yo me aproximo a él una vez en la calle y le comento que en mi casa en ese momento teníamos una exhibición de Jesús de Armas, ese pintor cubano que vive, bueno, ya murió, pero vivió en Francia por mucho tiempo. Y estábamos teniendo un espacio de exhibición alternativa y estaba esa exhibición ahí. Y Walterio, bueno, pues lo invito a pasar y comenzó a ir. Creo que casi todos los días que duró la exhibición, Walterio tocaba la puerta
y se paraba delante de los cuadros. Incluso mi mamá me recordaba ayer cómo se sentaba en la cocina y se dormía en un sillón. Hacía los mismos cuentos de cuando estuvo en París, que cuando conoció a Alain, cuando conoció a Picasso, lo tacaño que era Alain, etc. Y era una persona que tenía una gran voluntad de socializar, de estar cerca de las personas. Eso está en la novela de María Elena, ¿no? Cómo a pesar de que se le tronchó, ¿no? El camino que tenía como escritor, como intelectual, como investigador, de todas maneras él necesitaba el contacto con las personas y lo que pudiera brindar de su pasado, de su cultura. Eso fue la parte humana que recuerdo de él, pero sí, lamentablemente en un estado bastante decadente, ¿no? Quisiera leerles lo que he escrito al margen de este comentario, ¿no? Sobre esta novela, que de paso les digo, es una novela muy activa, muy activa. Yo creo que no es que no haya momentos que se refleje un pensamiento consciente, pero todo es muy dinámico. Yo se lo decía a Mari, no hay como esas novelas con reflexiones o flujo de conciencia, no, es muy dinámica. Está muy bien estructurada, la verdad. Los personajes están excelentemente definidos y son como fuerzas de la naturaleza, la verdad. Y está esa Habana. María Elena retrata excelentemente esa Habana de lo que lo vivimos en los años 80 y tanto, quizá empezando ya los 90, que se caminaba, una Habana muy hecha para caminar, con ciertos puntos donde se reunía las personas, las personas que de alguna manera se acercaban a la literatura, los snobs también. Y hay personajes también reconocibles de esa época que estaban en el circuito, vamos a decir, cultural cubano, siempre un poco al margen, ¿no? Porque de alguna manera los que estaban cerca de Gualterio creo que de alguna manera estaban un poco al margen, ¿no? Y bueno, nada, no les voy a leer este fragmento y después me imagino que Mari pues va a leer algo también, ¿no? Creo que va a ser difícil escoger algo que un fragmento, ¿no? Sí. Porque la verdad es que todos son muy buenos. Cada capítulo es un mundo en sí. Dice, conocer a Gualterio Carbonell era encontrarse con la viva estampa del intelectual deglutido y descartado por una revolución difícil de saciar. El hombre que muy poco antes del triunfo de dicha revolución colocó en lo alto de la Torre Eiffel una bandera del movimiento 26 de julio, fue censurado y castigado con dureza por el mismo proceso al que se había unido con fe total. El autor de uno de los más relevantes ensayos sobre nuestra identidad, cómo surgió la cultura nacional, pasó los últimos años de su vida como una caricatura ruinosa del hombre que alguna vez fue, escribiendo un inacabado poema de amor o hablando con el fantasma de Plácido, el poeta mestizo injustamente fusilado. Negro en la costa cuenta de la amistad entre una muchacha de 17 años que ya escribe unos poemas a los que llama ahorcados y el viejo Carbonell, de vuelta de una vida plena de conquistas y fracasos. Novela con visos autobiográficos, a través de los cuales podemos inferir cómo se forjó la cultura personal de la escritora María Elena Hernández Caballero. Aunque lo aquí narrado no toma el consentido camino del ajuste a los hechos, sino que rompe con abundancia las lógicas vivenciales para dejar constancia del absurdo cotidiano. Kafka, Piñera, Camus. Las posibles referencias están tan aglutinadas que cuesta trabajo deslindar cultos. Está la suerte de ser contemporáneas y está la suerte de ser coterráneas. Está la dicha de haber gravitado en el entonces difuso pero creciente campo literario que de algún modo nos apañaría y en el más duradero de ciertas amistades comunes. Están los códigos de una ciudad y su farándula persistente, la Casa del Té, la Biblioteca Nacional, la Casa de Gualterio en San Leopoldo, a unos pasos de mi propia casa, lugares de la novela de María Elena y de mi propia novela de vida.
En la que nos ocupa veremos a su protagonista explorar los albores de su sexualidad, penetrar los senderos ávidos de la curiosidad intelectual y del instinto creador. Gualterio es su Virgilio, oscuro guía que quiere traspasar el tesoro de sus referentes, todo lo que el poder cree haberle neutralizado. No es un curso délfico, sino su caricatura, donde los libros le han sido robados o incautados al mentor. Muchos de los autores han caído en desgracia o simplemente son rechazados o pospuestos por la iniciada que se arroga el derecho a elegir. Un curso peripatético, patético, donde el maestro puede sugerir lecturas a latigazos. Guía y aprendiz caminan por la ciudad, interactuando con otros personajes de sus márgenes. Caminar, esto es una cita de la novela, caminar es también otra forma de transcribir, de poner en limpio. Nuestros pasos imprimimos sobre el asfalto y los que estén quietos, que lean. Caminar tal vez sea una especie de rebelión. Somos un sindicato, el sindicato de los caminantes sin camino. Gualterio es un eslabón perdido entre aquella época que no conocimos, con su club bohemio El Gato Tuerto, las ediciones El Puente, la presencia de Cabrera Infante, Cortázar, Aimé Césaire, el Black Power, y ese otro mundo que Gatillo Fácil comenzó a levantar a su justa medida, la medida de la tabula rasa, borrar, borrar, embarrar. Fue decisión de Gatillo Fácil hacer de un etnólogo y un gran especialista en Palomonte, como era Carbonell, un espectro que se babeaba en la Biblioteca Nacional mientras decía escribir el gran poema de los poemas. Si decir frente a un grupo de extranjeros en un coloquio en Casa de las Américas que en Cuba se perdía la libertad de expresión, fue su sentencia final frente al poder castigador. Le quedaba a Carbonell la libertad de crear su gran elegía al amor, orinar en las macetas sin pudor de ser requerido por ello. Degradado de la persona pública que fue, le quedaba ese reino inmenso de lo ilusorio no reglamentado. Le quedaban los despojos de un pasado que de tan sólido todavía algo de él aún podía compartir. Y está también en paralelo el mundo familiar de la T, con su hato de personajes delirantes en otro rango, el mundo de la locura familiar, el espíritu al negro, los tabúes, las represiones, la libido femenina desatada y el castigo a los que infringen las reglas de la normalidad, donde no hay rituales de cinemateca, sino la omnipresencia de la televisión, el mundo donde el negro no es el hombre que se inicia, sino el hombre que viola. Es muy curioso cómo María Elena juega con referencias de la cultura popular de su tiempo, como la esclava Isaura o el caballero de París, a la par que reverencia al mundo para iniciados que representa Lidia Cabrera. Tampoco puedo dejar de mencionar cómo los visos de realismo mágico que modulan la novela pudieran haber agradado a nuestra estudiosa mayor de la cultura negra. Me refiero en particular al modo en que lo asombroso irrumpe en la lógica natural de lo narrado, en la presencia de animales como el perro blanco, elemento simbólico que nos acerca al mundo reactivo de nuestros instintos menos confesables, o cómo lo anecdótico se entrecruza con el plano de lo figurativo, similar al universo de los cuentos negros o los pataquíes que eran parte constitutiva del universo de Lidia. Por eso resulta un reto clasificar esta novela, porque su única fórmula es la sorpresa. Nunca sabemos cómo se solucionará un conflicto álgido o de qué lado ponernos frente a las excentricidades o los exabruptos de algunos personajes. En Negro en la Costa lo importante es deslizarse por la riqueza de su devenir narrativo, de la pequeña a la gran mazorra, de la calle variopinta a la caverna oscura del cuarto de Gualterio, porque toda topografía deviene una fuerza psíquica que nos quiere comunicar su complejidad. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá frente a los embates potentes de la historia? ¿De qué vale subirse a lo más alto de la Torre Eiffel a colocar un símbolo para luego caer en la mazmorra, en la ronda de electroshocks, en el olvido? Hay un desvarío que nos salva del dolor y eso lo practicaba muy bien Gualterio cuando desaliñado y senil aguardaba con emoción a que lo nombraran embajador en París. La idea delirante de volver a esa ciudad lo mantenía vivo porque París era para él más que una fiesta, era la libertad. En París estaban sus recuerdos de cuando fue estudiante de la Sorbona, de su participación en el primer Congreso Internacional de Escritores y Artistas Negros, y de sus dos hijas francesas a las que no vio por largos años debido a su ostracismo. Una de ellas, Dora, canta bellamente en el mismo Montmartre donde su padre, decenios atrás,
se codeara con lo mejor de los intelectuales y creadores de su época. Parlé, parlé, canta Dora Carbonell en una de sus canciones. Ya casi estoy terminando. No sé. Gracias, María Elena, por haber hablado desde tu novela, por haber estado tan cerca y por no dudar en el poder de reconstrucción de las palabras sobre la bulia. Has creado una obra que me dice sobre todo que el mestizaje de las mentes rinde mejores frutos que el de las razas y que puede tener sentido la bondad humana cuando se alinean ciertos destinos y no estamos solos en esa realidad que a algunos nos concierne, la realidad de nacer, escribir y morir. Gracias. Hola, bueno, primero que nada quiero agradecer a todo el que ha dedicado su noche de sábado a estar aquí. Yo sé que es un esfuerzo. Quiero agradecer también al espacio Artefactus, que siempre nos ha acogido con mucha calidez. A Cuatro Gatos, a Tony y a Sergio, que la verdad que se han tomado muy en serio esta presentación y le han dado una excelente promoción. Quiero también agradecer, por supuesto, a Ediciones Furtivas. Yo llevaba mucho tiempo dando tumbos con esta novela, ya estaba lista para salir por otra editorial, al final no llegué a un acuerdo, bueno, en fin, finalmente acá está, la edición es muy linda, la verdad que estoy muy contenta con la edición del libro. También quiero agradecer, por supuesto, a Reiner Suárez, Suárez, sí, Llanes, perdón, Llanes, por la hermosa imagen de portada. La verdad que cuando la vi dije, bueno, ese es el negro en la costa. Y bueno, ha confluido una serie de gente que ha trabajado intensamente para que este libro esté acá ahora. Y por supuesto, a María Cristina. Cuando me dijo Karime, bueno, ¿quién quieres que presente el libro? Tenía 2 o 3 nombres posibles, pero le dije María Cristina, porque tenemos ahí una conexión muy carnal, digámoslo, con el tema, y ella tiene una profundidad tremenda. La verdad que yo admiro mucho su trabajo, así que quería que fuera María Cristina quien presentara el libro. Después también quiero agradecer a alguna gente que fue la que leyó el libro cuando todavía era nada, proyecto prácticamente de novela. Primero a Jenny, que se leyó la novela de atrás para adelante, o sea, un desorden absoluto porque yo escribía los capítulos no en orden, sino como iba saliendo. Y lo mismo podía ser el último capítulo, era lo primero que le agarraba, que ella le tocó en las manos, a uno del medio, era un desastre y aún así ella, bueno, lo fue leyendo. Le quiero agradecer a Ena también, que fue una de las primeras personas en leer la novela y darme una opinión, que por lo menos me dio una orientación en ciertas cosas. Y bueno, son las personas que más cerca estuvieron en un inicio, ¿no?, de la novela. Escribir este libro para mí, la idea nació una noche así simple. Vino Alberto Abreu, un amigo narrador cubano que vive en Cuba, estaba de visita en Miami. Yo le había hablado de Gualterio hace muchos años. Él, después que ya yo me fui de Cuba, se hizo amigo de Gualterio y empezó a tratar de reivindicar la obra de Gualterio en Cuba, cosa que le ha sido muy difícil, obviamente, pero él se lo tomó muy en serio. Y viene a visitarme en Miami y yo le comento, Alberto, quiero escribir algo sobre Gualterio. Entonces me dice, sí, tienes que escribir algo sobre Gualterio. Ya él ha escrito sobre Gualterio. Pero yo pensaba escribir algo mucho más simple, un ensayo. Y empecé una noche a escribir y de pronto Gualterio me hablaba, habían diálogos. Y
de pronto me di cuenta que Walterio quería una novela. Y nada, empecé a escribir así delirantemente. Los personajes eran muchos. Los personajes, la mayoría, todos los personajes de la novela son reales. Pero había muchos más personajes alrededor nuestro y yo tenía que delimitar, tenía que saber elegir muy bien qué personajes iban a quedar y cuáles no, cuáles podrían afectar a la historia, cuáles enriquecían. Como por ejemplo Kimani, el hijo de Walterio, pudo haber sido, porque también era mi amigo, un posible personaje de la novela que yo descarté, porque con Kimani venía Clara Morera, que era la madre, que era otra novela, y que podía tergiversar realmente hacia donde yo quería conducir la novela. Entonces fui cortando todo lo que yo creí que podía tergiversar la esencia de la novela, lo mismo en mi entorno familiar y de amigos. Yo tenía que saber elegir qué aportaba a lo que yo quería decir y qué no. Y fue esa parte la más difícil, pero bueno, acá estoy. Después, bueno, a propósito de Kimani, un día hablando con Clara Morera, la madre de Kimani, que no era pintora hasta que se encontró con Walterio, que era su pareja. Un día ella se puso a hacer unos dibujos y él le dijo, pero tú pintas muy bien, tú dibujas muy bien. La encerró en la habitación, la tuvo, no sé, como 15 días cerrada hasta que pintara, dibujara algo. Y ella empezó a pintar así frenéticamente y descubrió que la pintura era su pasión, pero no lo sabía hasta que se encontró con Walterio. Algo parecido me pasó a mí. Yo sí estaba clara lo que yo quería, pero él fue digamos, algo que gatilló eso que ya yo tenía. Yo llegué cuando nos conocimos a la Biblioteca Nacional y sin haber hablado, o sea, habernos encontrado solamente una vez, me sentó en la biblioteca, en la sala de la biblioteca y me dice, acá está, empieza por esto. Y me tenía una cantidad de libros así. Y bueno, ir a la biblioteca era eso, era someterme a lo que él quisiera que yo leyera. Entonces Clara me decía, cuando ya después con el tiempo yo hablaba con Clara, me decía, ahora estás tú, te considero. Porque él tiene un látigo. Por ahí también juego con eso, ¿no? Con la imagen del látigo. No sé si quieran hacer alguna pregunta, o prefieren que lea, no sé. Yo estoy acá para lo que... ¿Sí? Bueno, va a estar difícil. A ver. Espera, ahora yo lo agarro. ¿Qué leo, María Cristina? A ver. Tal vez el capítulo que tiene que ver con Lidia Cabrera. Sí. Sí, puede ser. Uno de los que pensé en varios, pero puede ser. Este capítulo tiene que ver, lo cuento brevemente para que tengan más o menos una idea. Hay un juego, mi madre me lleva a que me tiren las cartas y la mujer que me tira las cartas se llama Lidia, pero está detrás de todo eso el personaje de Lidia Cabrera. Entonces están las dos Lidias acá en este capítulo. El capítulo se titula Tírame las cartas, Lidia. Los bigotes de mi madre gritan que, incluso Víctor Fowler, la nueva orden es que nadie venga a visitarme. Ella no sabe qué más hacer conmigo. Yo grito que no sé qué más hacer con ella. Sin embargo, esta mañana mi madre se ha levantado decidida a cambiar las cosas y yo estoy feliz, pues hace rato que espero ese cambio. Parados delante de la cama, los bigotes de mi madre dicen, vamos a casa de Lidia. Lidia es santera y vive a mitad del camino, bajando por el palo largo de la T. Detrás de la puerta, por donde se entra a casa de Lidia, hay, en fila, 10 puertas más. La de Lidia es la última. Lidia es negra y vieja y mastica tabaco. Los tabacos de Lidia son muy famosos, pues duran poco.
Debido a la altísima vida social que tiene, en eso del consumo de tabaco, Lidia es una máquina. No importa la naturaleza de la causa, si hay que matar, vender, prostituirse o entregarse a la policía, todo el mundo en algún momento se detiene en su puerta. Para cada sesión nueva, un tabaco nuevo. A veces, durante la misma consulta, Lidia enciende hasta 3. Mi madre le lleva 2. Me los ha entregado para que Lidia me mire con agrado. Cosa innecesaria, porque por algún motivo yo le agrado. Es la única negra que me sonríe, y si habla de mí a mis espaldas, lo hace para protegerme de las otras. Las negras me desprecian más que los negros. Ellas no se andan con rodeos, me quieren muerta. En el espíritu al negro hay muchas, son mayoría, pero hay, dominando la T con su arte, una negra que se llama Lidia, y como le agrado, Lidia me agrada. Su vejez es otro punto a favor. Últimamente, todo lo viejo tiene para mí algún valor. La combinación es perfecta, pues solo un negro viejo podría entenderme. ¿Qué cosa no habrá soportado un negro viejo? ¿Qué cosa no habré soportado? Ellos, ni bien me ven, lo saben. Como también sé, nadie me lo enseñó, simplemente lo sé. Ni bien saltan del útero, los negros se ponen a odiarme. Tengo que sentarme a esperar que lleguen a viejos para que me amen. Me gustaría tener tiempo para esperarlos a todos, cosa imposible, obvio. Ya asumí que los menores de 17, por más que crezcan, nunca llegarán a quererme. Florita me dobla la edad, Florita llegará algún día. Blanco ya estará muerto. Para entonces, ¿por qué querría que Florita me ame? Púdrete, Florita, púdrete, puedes empezar ahora mismo. Mi madre me empuja calle abajo. El ojo público comenta, el ojo público, que es quien gobierna al espíritu al negro. El espíritu al negro comercia con mi madre. Quien controla la T, hasta sobre el espíritu al negro tiene poder. Esa que duda cabe es ella, la mujer a la que le ha dado la misión de vigilarnos a todos en el barrio, le ha pedido a mi madre cambiar de casa. Entraría y saldría menos, con la agotada que dice sentirse. ¿Qué me darás a cambio?, le pregunta cada vez que la conversación se le cuento a mi madre. La mujer abre mucho los ojos para decir, inmunidad. Para todos, sí. Mi madre sabe que controlando la T gana más. Gana la devoción del espíritu al negro. Por eso siempre dice, algún día, Blanco es el perro, aparece. Mi madre hace un gesto con la mano para alejarlo. El pelo se le eriza de solo echarme los ojos encima. Tiemblo, aunque sé que no debería sentir este terror cuando camino con mi madre. Si todo el mundo le teme, ¿por qué no Blanco? Chu, 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 estamos llegando a la puerta de Lidia. Lo primero será pedirle a Lidia un ungüento para el valor. Hace años que necesito haga una brujería tan grande que me dé un arrebato. Si Lidia me ayuda, pienso a menudo, lograré ahorcarme o tal vez logre un ciclón. Ella todo lo puede. Lidia nos espera. El tabaco es enorme. A Lidia le ha crecido un pene negro en la boca. Inmediatamente le digo, necesito un ungüento para el valor. Voy a colgarme, Lidia. Sobre la otra punta de la mesa, otra negra vieja retuerce pescuezos de pollos y otra, sentada a su lado, despluma. La sangre corre. Hay tantos cielos de boca abiertos que tengo ganas de vomitar. Pienso, de pronto, en sus cuentos negros y en Lidia Cabrera. A Lidia Cabrera le hubiera gustado estar aquí, retorciendo pescuezos de pollo por la otra punta de la mesa, y no en Miami, muriendo de hastío. Esta promiscuidad no te la deberías perder, le digo. ¿Por qué te has ido? ¿Qué fuga es esa? Los bigotes de mi madre me empujan, se retuercen en las puntas. Te la traje para que hagas algo con ella, ya no puedo más.
Mi madre se inclina hacia Lidia y le pide ayuda con todo el cuerpo. Siéntense, nos ordena Lidia. Tomamos asiento. Lidia empuja con sus manos los restos de pollo y agarra las cartas, baraja, las extiende en grupos sobre la mesa, selecciona varias, las pone de castigo de cara a la madera. Se quita el pene de la boca y dice: estás poseída por dos espíritus. Tu cabeza se la disputan una monja de clausura y una gitana. Trata de endulzar a la gitana, porque la monja es lesbiana. Los bigotes de mi madre preguntan: ¿y la gitana? A la monja le gusta escribir, asevera Lidia. La gitana anda de un lado para otro. Esa gitana nunca pondrá el huevo en ningún sitio. Exasperados, los bigotes gritan y entonces Lidia se queda pensativa. Los bigotes de mi madre dicen: nunca nada normal. Le quito a Lidia el pene negro de la boca. Pregunto si puedo probarlo. Responde que no. Pero yo lo agarro igual, me lo llevo a la boca, lo mastico. Quiero saber de una vez por todas a qué sabe la boca de Lidia Cabrera. Escupo. Tu boca es asquerosa, murmuro. No la imaginaba así. No me doy por vencida. Sostengo de una vez más el tabaco. Vuelvo a metérmelo en la boca. Seguiré masticando, insisto, hasta que me salga humo por las orejas. Escupo, escupo. Finalmente, vuelvo a ponerlo entre los dedos de Lidia. Lidia sonríe. Vivirás. Viviré. Tú no entiendes. Quiero colgarme. Te irás muy lejos. Veo mucha agua por medio. Yo le digo: no necesito agua. Necesito océanos. Los tendrás. Gracias, Lidia. Toma, te traigo un regalo. Pongo los tabacos envueltos en papel sobre la mesa. Ella los toma, saca uno, le quita el sobrante de una punta, se lo mete en la boca, agarra los fósforos. Que Lidia Cabrera quiera echar humo con mi tabaco verdaderamente me excita. Me lleno de valor para decir: tengo un amigo. Me dijo que debo hacer lo que tú digas. Los bigotes de mi madre se crispan. Es un viejo loco, el culpable de que ella esté así. La mujer que despluma los pollos se levanta. Empieza a meter todo lo que hay desparramado sobre la mesa dentro de un saco. Se lo cuelga al hombro con un gancho. Desaparece en otra habitación. Antes de encender mi tabaco, Lidia pregunta: solo dime una cosa, ¿tu amigo sigue queriendo mucho a Gatillo Fácil? Grito que no. Aseguro que mi amigo ya no padece de síndrome de Estocolmo. ¿Segura? ¿Cómo sabes de quién hablo? Ella se echa para atrás en la silla, se acomoda para chupar mi tabaco. Yo sé todo, dice. ¿Y yo qué debo hacer? Irte, solo eso. Gracias, gracias. Te amo tanto, Lidia Cabrera. Allá nos veremos, en el hastío. No te muevas, espérame. Lidia se levanta. Antes de salir mi madre y yo nos quedamos observando el primer tabaco. Tiene todos mis dientes marcados. Los bigotes de mi madre dicen: nunca nada normal. Bueno, si alguien quiere preguntar algo. ¿Ya estabas aquí cuando lo escribiste o empezaste a escribir la novela? Sí, 21 más o menos, 22, estaba escribiendo la novela. Durante el COVID la terminé de escribir. Sí, él cita. Yo solo quería saber si a tu mamá leyó mi libro. En eso anda, creo. le está costando, parece. Pero perdona que la madre es un personaje increíble. Yo la verdad que sí, a mí me sorprendió porque no es la típica madre que, o sea, se mueve en un nivel de cotidianidad y o sea,
la típica madre más o menos que quiere que su hija sea normal, ¿no? Y que le intenta poner un freno a esa muchacha que está deseando comerse el mundo, vamos a decir, a ver. Pero a la vez tiene un contacto con los libros muy simpático porque lee, pero a la vez los libros le son como unos objetos que lo mismo los tira, los puede lanzar como una especie de defensa en un momento no sé, a Ana Karenina o puede usarlo como una bandeja para poner algo. Recuerdo en un momento también para que poner a vasos. mí, el personaje de la madre a mí me pareció increíble, porque es ese nivel también como de amor-odio que tiene el cubano medio, que casi siempre es más odio que amor. Sí. La persona está normal, que quiere que su hija y que su familia se desempeñe en un mundo donde no se busque tanto, no termine como Walterio, vamos a decir. Pero a la vez los tiene ahí, están ahí en los libros, tiene una relación muy curiosa. Me parece que la madre es un personaje, no sé cómo será tu madre en verdad, pero como personaje es delicioso, es algo que me parece muy, muy logrado, con todo, contradictorio, ¿no? Muy, muy excelente, lo van a ver, sí. Yo disfruté escribiéndolo. Sí, mientras lo escribía, a veces me reía, sí. Y otras era como intenso, tal vez no risa, pero si defino, hubo disfrute, más que nada hubo disfrute escribiéndolo, sí. Fluyó muy rápido, muy bien y lo disfruté, sí. Yo puedo hacer una pregunta, perdone. Sí. Porque ahora es que me viene ese elemento de que no le había dado esa relevancia, pero la tiene en tu novela, que es la locura. Yo quisiera preguntarte, porque aunque tú no recuerdes, yo te conocí en una situación especial en La Habana, y me parece que tú eras una mujer muy brava, muy valiente desde muy jovencita, y que tenías un instinto de querer hacer, de lo que querías, pero yo me imagino que tuviste roces con ciertos estados mentales al borde, no sé, y no menciono eso en lo que escribí, pero en tu novela está, bueno, empezando por Walterio encarna de alguna manera porque le sucedió, porque realmente... Pero además está los personajes Rosa María, la pequeña mazorra, la gran mazorra, que además hay un elemento que tú utilizas ahí, imaginando Walterio poniendo la bandera como una suposición, ¿qué pasaría? O sea, ese juego con la poniendo locura la bandera en mazorra. Sí, y no había reparado en eso, así como ahora me parecía que sería importante también mencionar esto, pero te pregunto a ti como la persona que eres, ¿cuán cerca estuviste en medio de los acontecimientos en lo que se inspira esta novela, y que no debe haber sido fortuito esa relación de amistad con Walterio? ¿Cuán cerca estuviste de sentirte al borde de perder la cabeza, vamos a decir? De ¿Cuánto la locura te pudo haber rondado? Bueno, yo creo que loca he estado un poco siempre. No creo que muy cuerda. Pero yo creo que Cuba era y ahora debe ser un locorio a cielo abierto. O sea, cualquier personaje, si tú te pones a mirar, puede catalogarse como que entra en ese rango, ¿no? De un actuar anormal, de un actuar por ahí salido de lo que son los cánones, lo que uno piensa que es normal. Y yo no me siento diferente a como podría sentirse cualquiera que está en una situación límite en un país donde todo es límite. No me parece, o sea, también yo
siento que es cierto, yo tengo como un imán y una predisposición a relacionarme con gente que está como en el límite. Yo los atraigo, definitivamente. Como empieza la novela, o sea, yo estoy sentada en una mesa tomando té y ese señor vagabundo casi, que está, como lo describe Juan Goytisolo, mi novela empieza en el momento que dice Goytisolo, el escritor español, escribe sobre Gualterio y dice que los amigos le han dicho que Gualterio es un vagabundo y que está pidiendo cosas por la calle y que tiene hambre y que está sucio. En ese momento es que yo lo conozco y mi novela empieza ahí, con ese personaje que ya está desahuciado. Y ese personaje me elige a mí dentro de toda aquella gente para sentarse en la mesa y empezar a tener un diálogo conmigo. Pero solamente alguien como yo podría recibir como normal que se me sentara en la mesa y establecer, o sea, fue rápido, fue fluido, pero no es el único personaje así en mi vida, o sea, me he relacionado con gente muy al límite, yo creo que sí que una especie de imán tengo, pero ha hecho crecer tu literatura también, de alguna manera. Exacto, pero no lo creo, pero creo que en el panorama cubano eso es... Hoy es una normalidad. Es casi que una normalidad, sí. A ver, han pasado 40 años, o sea que es real tal y como, o sea, también es ficción. Es ficcionado, pero todos los personajes son reales y la esencia de lo que cuento es real. Hasta el perro es real, que parece una locura en la novela, un perro que me acosa. Es un perro que se llama Blanco, que es el perro de una familia negra, que tiene un perro blanco y le pone blanco al perro. Y yo era la única blanca que vivía en ese lugar, y entonces ellos me odiaban y el perro también me odiaba. Entonces ese perro blanco me perseguía, o sea, se encarnó conmigo y no me dejaba salir de mi casa, toda una serie de cosas. Y ese perro también está en la novela porque me parecía que complementaba muy bien toda la historia acerca del racismo, o sea, tratar todo ese tema, el perro era un buen complemento. Sí, yo creo que si bien hay investigadores como Gualterio, Carbonell o como, no sé, Charles Moore o Lidia Cabrera, o sea, hay investigadores que han ido por los caminos de los archivos o de los trabajos de campo, a investigar en lo que es la relación del negro y el blanco, bueno, o el mestizaje en la sociedad cubana. Pero, por ejemplo, en tu novela está la presencia de esas observaciones o acotaciones de lo que es convivir. Era el Cerro, creo que es el Cerro. Además es un barrio, el Cerro los que conocieron La Habana saben que es un barrio bastante marginal, vamos a decir, ¿no? O que hay una presencia bien... Eso está en la novela, está cómo se lidia con esa cuestión de la raza, que parece una cosa pueril, porque hoy en día uno dice, bueno, pero al final todos somos mestizos, ¿no? Pero a nivel así de barrio, de comunidad, yo creo que tú juegas muy bien con eso, cómo se observan unos a otros, cómo se tratan unos a otros, cómo se miden, se calculan, qué se espera. Está muy bien logrado y hay un capítulo, por ejemplo, el del aborto, que es bien, uno no se espera, uno no dice, bueno, caramba, esta situación que está sucediendo aquí, ¿no? Y te pone a reflexionar, ¿no? También cuántos tipos de negros hay, cómo
los prejuicios, la manera en que en que se estudian, ¿no? Por debajo, ¿no? Es un estudio por debajo que hace las personas cuando conviven en esos barrios, que no son, claro, no son estudios de doctos, ¿no? Pero valen porque te dan ciertas coordenadas de convivencia, ¿no? Y está también ahí, pero lo haces muy, o sea, como que está muy entrecruzado, integrado, sí, con lo anecdótico, ¿no? Con lo que está sucediendo, pues no nos parece denso, ni siquiera nos damos cuenta que nos está hablando del tema de la raza, pero nos está hablando de eso precisamente también, entre otras cosas, ¿no? El comentario que yo tenía es el siguiente: yo creo que levantaste una piedra que es la piedra del marginalismo en la literatura cubana, que es un elemento fundamental en la literatura, en la cultura y en la nacionalidad. Es decir, hay una cierta conciencia de que una parte de la vida cubana, de alguna manera, transcurre al margen de lo que se supone que debería ser. Desde la colonia con la cultura hispánica que fue promovida por José Antonio Sacco, hasta llegar a la cultura cubana actual. El marginalismo es un elemento fundamental constante, y pienso que en todo momento todo escritor cubano se ha sentido marginal. No es un marginalismo racial, pero puede serlo. No es un marginalismo religioso, pero puede serlo. Pero de cierta forma, en Cuba todos nos hemos sentido marginados, y de cierta forma seguimos siendo marginados, porque estamos en el margen. El exilio es un margen, y el país es la otra margen. Es decir, vivimos entre las dos orillas sin lograr que se haga un encuentro de esas dos orillas. Pero pienso que esta novela, que este nuevo levantamiento de la piedra, y la piedra ha sido levantada muchísimas veces. Ha sido levantada, bueno, oficialmente la levantó Nicolás Guillén, pero la levantaron otros muchos escritores también. Y ese sentimiento de que hemos sido marginales y de que de alguna forma seguimos siendo marginales forma parte de la cultura cubana esencial. Y por eso es que Gualterio Carbonell y otros muchos más que desaparecieron y cuyos nombres posiblemente no van a ser rescatados nunca, formaban parte de esa cultura y son como un sustrato. Cuando se levanta la piedra, salen de abajo. Hubo un señor español en Cuba en 1840 y tanto, que se fue de Cuba porque dice que no podía seguir viviendo en un país donde, dice, uno le da una patada a una piedra y de abajo salen 10 o 12 poetas. Pero esa es la realidad, ese es el problema. Ahora, esos 10 o 12 poetas son vistos y se ven a sí mismos como seres marginales o marginalizables. Y ese es uno de los grandes problemas, quizás el mayor de la nacionalidad cubana, es ese sentimiento de marginación que no se ha podido resolver todavía. La indagación del choteo de Mañach es una forma de enfrentarse a eso. Y pienso que tu novela es otra. Gracias por el comentario, Emilio. Estoy de acuerdo con lo que planteas. En este caso, bueno, la novela toca varias formas de la marginalidad, porque está todo el tema de la raza, pero también el tema del intelectual parametrado, pero también está la sexualidad, pero también, o sea, tiene muchas aristas, creo yo, por donde entran en lo que acabas de comentar, sí. Siento que sí, que la novela está totalmente en esa línea. El personaje de Gualterio Carbonell ha sido rescatado, su obra ha sido rescatada, su aporte a la cultura cubana. Te lo pregunto porque allí son expertos cuando
un intelectual se muere, apropiarse de su legado. Se murió Reinaldo Arenas y crearon el premio Celestino del Arte. Creo, no estoy muy segura, pero creo que se reeditó en Cuba cómo surgió la cultura nacional después de que, o sea, él tenía manuscritos, él tenía su oficina ahí en la Biblioteca Nacional llena de manuscritos, de investigaciones que yo pude ver. Tenía una investigación muy seria sobre Plácido, él estaba como obsesionado con Plácido. Y tenía mucha investigación. Y sobre Palomonte también, pero particularmente Plácido era una obsesión. Él tenía muchos estudios, montañas de papeles, todo lo escribía a mano. Era una cosa que no la entendía, solo él la entendía. Pero tenía muchos estudios y yo creo que de alguna manera sí se apropiaron de eso cuando ya, o sea, no era un peligro, Gualterio. Como 40 años después. Ese fue el único libro, teniendo muchísimo trabajo, que él logró realmente publicar, y fue antes de la Revolución. Y ya después, creo que, no sé si estaba vivo cuando se publicó. El libro lo recogen, salió en el 61, si mal no recuerdo. En el 61 la primera edición. Lo desaparecen. Lo desaparecen. Lo desaparecen. Hay una serie de personajes que se trataron de apropiar un poco de todo el legado de Gualterio en Cuba. Uno, a mi modo de ver, bueno, no sé si, bueno, Tomasito, que es un personaje de la novela, que era bibliotecario ahí en la Biblioteca Nacional. Bueno, Emilio se ríe porque Emilio trabajaba en la biblioteca también. Bueno, Tomasito era bibliotecario ahí y siempre estaba detrás de Gualterio. Gualterio decía que Tomasito era la persona de la seguridad que le habían puesto para vigilarlo, pero que a él le caía bien y que prefería que fuera Tomasito. Que él estaba bien con eso, que ese, bueno, era el papel que él tenía que jugar y que él estaba conforme, que prefería que fuera Tomasito. Yo veo ahora que por todos lados, ahora murió Tomasito hace poco, pero que Tomasito era como el guardián del legado de Gualterio Carbonell. Y a mí yo lo veía como extraño, ¿no? Porque para Gualterio era la persona de la seguridad que le habían puesto. Pero resulta que Tomasito es quien se ha dedicado, después de Gualterio, de muerto Gualterio, a tratar de que se dé a conocer su obra. Entonces es todo muy, es muy confuso. Gualterio también tenía delirio de persecución y todo eso, tú no sabes hasta qué punto, porque bueno, hasta su hijo podía ser de la seguridad, pero en algún punto yo sí, habiendo estado con él mucho, creo que sí era perseguido, que había mucho delirio, pero sí le ocurrían cosas realmente, como desaparecer papeles de su oficina, papeles que yo misma le escondía, le metía, a ver, vamos a esconder esta investigación tuya en esta gaveta, y 3 días después yo voy a venir a buscarla y no la encontraba. O sea, sí había una persecución. ¿Hasta qué punto, o sea, él también, era desmesurado? Bueno, ya eso tiene que ver ya con la locura de Gualterio, pero yo creo que sí había una persecución. Sí. ¿Cómo se hizo él intelectual? ¿Quiénes fueron sus influencias en Latinoamérica o en el hemisferio? Bueno, él muy joven se fue a estudiar a la Sorbona. Y en París él fue amigo íntimo de Julio Cortázar, de Octavio Paz, de Sartre, o sea, él conoció a toda la intelectualidad, de Vargas Llosa, él los conoció a todos, pero los conoció personalmente. Pero yo creo que su influencia más grande tal vez haya sido Aimé Césaire, el poeta martiniqueño Aimé Césaire. Yo creo que tal vez Césaire fue su gran influencia. Él quería ser Césaire, o sea. Sí, él estudió Derecho en la Universidad de La Habana. Lo primero que él estudió fue Derecho.
y parece que fue un estudiante muy brillante. Bueno, en esa época conoce a Fidel Castro y debe haber sido muy brillante porque le dan esta beca en la Sorbona, en la Escuela de Altos Estudios y de la Sorbona, y ahí es donde él empieza a estudiar, no sé si es sociología o etnología. Sociología creo que fue. Creo que es sociología. Y bueno, París, 1950 y pico, imagínate toda la intelectualidad y los artistas que había en ese momento ahí, incluyendo cubanos también que estaban de paso ahí, pero bueno, conoció y estuvo en el primer congreso de escritores y artistas negros que se hizo en ese, ahí conoció, creo que ahí mismo conoció a Aimé Césaire en ese congreso. Y bueno, también yo creo que desde su familia, su madre era maestra, su padre creo que era médico, o sea, él venía de una familia que apreciaban la educación, ¿no? Que de alguna manera tenía una... Pero sí, definitivamente en París fue donde más, yo creo que más conoció. Sí. Y luego de esas amistades, algunos trataron en lo posible, porque todo eso después se rompe cuando él lo parametran, pero trataron de mantener amistad, correspondencia en Cuba, de verlos. Goytisolo fue mi amigo de él también, hicieron un viaje por Cuba. Él fue un viaje, me contaba Guimari, con Goytisolo, y fueron a Oriente y le enseñaba, porque la familia Carbonell es de Oriente, del Oriente de Cuba. Pero sí, tuvo amigos de primera línea. Bueno, ya te digo, él hacía cuentos con Lan, con Picasso, en París, así como que eran cuentos de anécdotas muy triviales. Pero ves que sí, que tuvo una vida bien rica, ¿no? En ese sentido. Sí, y en Cuba, bueno, también fue amigo de Guillermo Cabrera Infante, se relacionó bastante con Reinaldo Arenas, o sea... Sí, esto trabajó en Lunes de Revolución. Exacto. Sí, trabajó en Lunes de Revolución. A leer la novela entonces. Sí, yo creo que bueno, lo que queda es leer la novela. Sí.